segundo olvidado. Ay, la segunda inicial de Buchanan es una M, ¿no? No me acuerdo. Buchanan. M, ¿no? Sí. J.M. Buchanan. Premio Nobel de Economía también, estaba muy orgulloso porque decía que era el único premio Nobel de Economía del sur de Estados Unidos. James Buchanan empezó a hablar de los problemas que estamos hablando de la economía neoclásica desde otra perspectiva. Coase estaba respondiendo al problema de que cuando vemos unos fallos del mercado, igual no son fallos del mercado. Buchanan va a ver el mismo problema desde el otro lado. Y es cuando se dice que el fallo del mercado requiere la intervención pública, vamos a ver qué cosa es eso, qué cosa es el Estado, cómo funciona. Y a menudo se dice que Buchanan nos quitó el velo de la inocencia y que estábamos acostumbrados los economistas a no hablar del Estado o considerarlo una especie de caja negra. Me acuerdo cuando yo era muy joven e hice un curso de doctorado en la Complutense con un profesor legendario que se llamaba Castañeda, José Castañeda. Nos pasamos un curso entero leyendo un libro de Hicks. Hicks es otro premio Nobel de Economía, muy ejemplo perfecto de la economía neoclásica. El libro se llamaba Valor y Capital, y es del año 1939. Y ahí dice Hicks, los economistas no podemos decir nada sobre el Estado. El Estado está ahí y nos lanza una serie de problemas que nosotros resolvemos. Pero no damos el salto a meternos adentro de las tripas del monstruo. Esa actitud está bastante generalizada, ¿eh? Por ejemplo, ahora estoy harto de ver a economistas que dicen el Estado tiene un problema de ingresos. Como hay déficit, entonces como yo soy economista, yo lo que hago es analizar a ver cómo podemos hacer para conseguir que el Estado tenga más ingresos. Este es el ejemplo típico de la economía convencional neoclásica. Diría Buchanan ante ese problema, no, mire usted, antes de eso, métase adentro del bicho. Explíqueme cómo funciona el Estado. Y dejemos de pensar que el Estado es simplemente un ente que actúa en beneficio de la comunidad y que es un sabio sin ignorancia, un ángel sin pecado y un eunuco sin pasión. Dice Buchanan, no. Dead wrong. No, no es así. El Estado tiene todos los defectos de ese tipo. Tiene ignorancia y tiene pasión y tiene pecado. ¿Por qué? Y porque el Estado está formado por gente como nosotros. No sé si habéis observado que aparte de vosotros, la humanidad no es perfecta. ¿Habéis visto eso, no? Bueno, pues esa imperfección, dice Buchanan, está en todas partes. Entonces dejemos de tratar al Estado como si fuera un ente abstracto, amigo de la humanidad. Está repleto de políticos que tienen sus propias reglas, su propio funcionamiento, y entonces inauguró una escuela también, que es la escuela de la elección colectiva, de Public Choice School. Y hay que ver esos libros. A mí, desde luego, cuando leí el libro que os he recomendado en la bibliografía, que es El cálculo del consenso, que escribió Buchanan con su gran amigo y colega Gordon Tullock. Este es un libro que lo coges y dices, ¿pero qué estoy leyendo? ¿Qué cosa estoy leyendo? Sobre todo para los que veníamos de la tradición de la hacienda pública más clásica, había un famoso manual que estudiamos todos, que era el de Musgrave, Richard Musgrave, Teoría de la Hacienda Pública, que es el típico ejemplo de un economista neoclásico analizando el Estado. A ver cómo hace, cómo gasta, cómo ingresa, la imposición óptima, este tipo de cosas. En cambio, Buchanan es el que da el salto y dice, vamos a meternos adentro de este tío, a ver cómo funciona el Estado de verdad. Y todos sus trabajos son análisis del gasto público, de los impuestos, las normas electorales, cómo funcionan los parlamentos, cómo son los grupos de presión, o en el caso del cálculo del consenso, cómo reaccionamos las personas a la hora de preferir que algunas cosas las haga el sector público en lugar del sector privado. Depende de nosotros.
Y, por ejemplo, ¿vosotros nunca os llamado la atención de que la imposición sobre la renta siempre es más alta que la imposición sobre patrimonio? En todos los países del mundo el impuesto sobre la renta siempre es más alto que el impuesto sobre el patrimonio. Como siempre le digo a mis amigos liberales, si el Estado es tan malo como vosotros decís, ¿por qué no hace lo mismo? ¿Está? ¿Por qué? Imaginemos que el impuesto sobre patrimonio fuera igual que el impuesto sobre la renta y tuviera un tipo marginal del 50%. Esto querría decir que a fin de año vendría Montoro a tu casa y se llevaría un dormitorio y un cuarto de baño. Se lo llevarías, porque esto es lo que hace con la renta. Se lleva la mitad de lo que ganas. ¿Qué pasaría si fuera así? Pues que al año siguiente no tendrías tu cuarto de baño. Porque tú tendrás muchos defectos, pero tonta no parece, ¿no? Entonces no vas a hacer un cuarto de baño para que se le dé Montoro, ¿no? ¿Va? En cambio, sí vas a trabajar. Y tú vas a trabajar. Y tú vas a trabajar. Porque no hay otra manera, ¿no? Y al año siguiente va a venir Montoro y te va a quitar la mitad de tu sueldo. Y vas a seguir, y la mitad, y la mitad. Este tipo de cosas son las que analiza Buchanan. O, por ejemplo, ¿por qué los impuestos parecen tener un límite? Si vosotros cogéis la presión fiscal medida por el gasto público partido por el PIB, que es una forma como normalmente lo hacemos los economistas, y hacéis una cifra que vaya del 35% al 55%, están todos los países del mundo, prácticamente. Todos los países del mundo son iguales así. ¿Por qué? No. Dice Buchanan, porque el Estado tiene su propia lógica. Y entonces, así como no te pone el impuesto de patrimonio muy alto, porque si no, no habría patrimonio, calcula el Estado cómo va a ser para quitarte el dinero y al mismo tiempo redistribuírtelo, de tal manera que él tenga su poder garantizado. Porque lo que el Estado quiere es, como queréis siempre las mujeres, que os obedezcamos. El Estado requiere obediencia y sabe que lo necesita mediante el consenso. De ahí el título del libro que os recomiendo. Es muy complicado que el Estado consiga nuestra obediencia solo mediante la violencia. Es muy complicado hacer eso. ¿Está? Solamente en una cárcel funciona eso, pero si no, no. Y una cárcel es altamente inestable. Pues estas son las cosas que analiza Buchanan, y normalmente son cosas que se olvidan. Cuando los políticos una y otra vez dicen, nosotros nos ocupamos de los problemas de los ciudadanos, como dice el tango, mentira, mentira, se pabre, ¿no? Bueno, último capítulo, el desprecio.